¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre Dios es una mentira diseñada para mantenerte dormido? No una mentira inocente, no un simple error de interpretación, sino una manipulación cuidadosamente construida para que jamás descubras quién eres realmente. Desde niño te enseñaron a mirar hacia arriba, a suplicar a un cielo que nunca responde, a temer a un juez invisible que observa cada pensamiento que pasa por tu mente. Te hablaron de amor, pero te dieron culpa. Te prometieron salvación, pero te encerraron en un laberinto de miedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de tantos rezos, sigues sintiendo ese vacío que nada llena? Porque ese vacío no es tuyo, es el eco de algo que te fue arrebatado. Lo llamaron fe, pero era obediencia. Lo llamaron Dios, pero era control. Y tú, sin saberlo, entregaste tu poder. Te hicieron creer que la divinidad estaba fuera, inalcanzable, allá arriba, separada de ti. Y mientras buscabas una señal en el cielo, olvidaste mirar el fuego que arde dentro de tu pecho. Ese fuego que temen los que gobiernan en las sombras, porque sí, hay sombras. Hay fuerzas que no ves, entidades que se alimentan de tu confusión, que disfrutan verte arrodillado ante tus propias cadenas. En la tradición gnóstica se les conoce como los arcontes, arquitectos de la ilusión, maestros del disfraz, parásitos de la conciencia. No necesitan dominarte con armas ni con leyes, porque lo hacen con ideas. Han creado una realidad invertida, una prisión invisible donde adoras al carcelero y temes tu propia libertad. ¿Te suena exagerado? Entonces observa tu vida. Cada pensamiento de culpa, cada miedo a ser castigado, cada sensación de indignidad, todo forma parte del mismo diseño, pero no siempre fue así. Hubo un hombre que lo vio, que atravesó la mentira y señaló el camino hacia la verdad. No el Jesús que pintan las iglesias, no el ídolo de los vitrales y los sermones, sino el ser que recordó su origen y lo mostró sin pedir permiso. Jesús no vino a fundar una religión, vino a destruir todas. No vino a crear seguidores, sino a despertar espejos. Y ese mensaje, el verdadero, fue enterrado, distorsionado, invertido por los mismos que temían su poder. Porque si tú descubres lo que Él descubrió, nadie puede controlarte. ¿Y qué fue lo que Él comprendió? Que la chispa divina no está en el cielo, está en ti. Que no hay nada que obedecer, solo algo que recordar. Que no eres un súbdito esperando misericordia, sino la encarnación de lo sagrado que busca reconocerse a sí mismo. Ese es el secreto que los arcontes no quieren que sepas, que Dios no está separado de ti, porque tú eres la manifestación misma de su conciencia. Pero antes de comprenderlo, tendrás que desmantelar siglos de programación mental, enfrentarte a las capas más profundas de tu propio condicionamiento y mirar cara a cara la sombra que han puesto en ti para mantenerte ciego. Este no es un vídeo más de espiritualidad. No voy a hablarte de vibraciones ni de afirmaciones vacías. Lo que vas a escuchar puede doler, puede removerte, puede hacerte cuestionar todo lo que has creído hasta ahora. Pero si llegas hasta el final, entenderás por qué el mundo parece al revés, por qué tu alma siente nostalgia por algo que no recuerda y, lo más importante, descubrirás el mapa para volver a ti, porque hay un camino, un proceso de despertar que no te lleva hacia afuera, sino hacia adentro. 5 pasos que no pertenecen a ninguna doctrina, sino a la experiencia directa de quien decide abrir los ojos. El silencio que rompe el ruido del sistema, la unificación interior que disuelve la dualidad, la apertura que deja entrar la luz, la rendición que destruye el ego del control y el reconocimiento, el instante en que recuerdas lo que siempre fuiste. Si te atreves a quedarte, te prometo que al final de este vídeo tendrás respuestas. No respuestas para tu mente, sino para tu alma. Entenderás quién eres, quién te controla y cómo romper el hechizo.
Porque la verdadera libertad no es rezar más fuerte, es recordar que ya eres lo que tanto has buscado. Y ese recuerdo empieza ahora. Y si te dijera que incluso tus pensamientos más íntimos no son completamente tuyos, que la voz que oyes en tu cabeza cuando te juzgas, cuando te comparas, cuando te dices que no eres suficiente, no eres tú. Es el eco de una frecuencia que lleva resonando siglos en la mente humana, una vibración diseñada para mantenerte pequeño. No se trata solo de religión, se trata de control mental disfrazado de fe. Te enseñaron a mirar hacia un trono imaginario, pero ese trono está vacío. El verdadero poder está sentado dentro de ti, esperando que lo mires por primera vez sin miedo. Cada pensamiento de culpa, cada sensación de deuda espiritual fue colocada como un ancla. Nos hicieron creer que el sufrimiento era virtud, que el sacrificio nos purificaba, que debíamos ser dignos de un amor que paradójicamente nos fue negado de nacimiento. Pero piensa, ¿qué tipo de Dios necesitaría que te humilles para amarte? ¿Qué clase de amor exige sumisión? Ese no es amor divino, es un mecanismo de obediencia. Y mientras tú te castigabas por ser pecador, ellos cosechaban la energía de tu miedo. Porque el miedo es el alimento de los arcontes. No pueden crear, no pueden sentir, no pueden amar, solo pueden manipular. Son como parásitos del alma. Necesitan tus emociones más densas para sostener su estructura. Por eso el mundo parece un lugar diseñado para hacerte sufrir. Guerras, culpas, comparaciones, prisas, ruido. Todo está construido para que nunca escuches tu voz interior, para que vivas desde la reacción, no desde la conciencia. Te enseñaron a obedecer para evitar el castigo, pero nunca a escuchar para comprender. Y esa es la diferencia entre el esclavo y el libre. El esclavo teme el juicio, el libre confía en su propia luz. Hay una trampa más profunda. Te hablaron de cielo e infierno como si fueran destinos, cuando en realidad son estados de conciencia. El infierno es vivir desconectado de ti mismo, buscando afuera lo que solo pueden hacer dentro. El cielo no es un lugar, es un recuerdo. Cuando despiertas, cuando sientes que la presencia que te habita no depende de ninguna figura externa, el cielo deja de ser una promesa futura y se convierte en tu estado natural. Pero eso solo ocurre cuando te atreves a romper la programación. Por eso, el silencio es el primer paso. No un silencio de palabras, sino de ruido interno. Ese momento en el que las voces de la mente se disuelven y algo más profundo emerge. En el silencio descubres que hay una inteligencia que no juzga, que no ordena, que simplemente observa. Esa es tu chispa divina hablando, no con frases, sino con presencia. Y cuando logras quedarte ahí, aunque sea unos segundos, algo cambia. Empiezas a sentir que no estás separado del todo, que la vida no te ocurre, sino que fluye a través de ti. Pero entonces llega la resistencia. El sistema no quiere que te quedes en silencio, porque en el silencio muere su poder. Por eso, cada vez que intentas conectar contigo, aparecen distracciones, pensamientos, emociones, miedos, ansiedad. Es el viejo programa activándose para mantenerte ocupado. Y aquí está el secreto. Cada vez que observas sin reaccionar, una parte del viejo tú se disuelve. Así se debilita el control, no luchando contra él, sino atravesándolo con conciencia. Luego llega la unificación. No hay enemigo fuera, solo fragmentos de ti que olvidaron que pertenecen al mismo origen. Tus sombras, tus errores, tus deseos, todo forma parte de la misma energía. La dualidad es la gran ilusión. Bien y mal, luz y oscuridad, cielo y tierra. Los arcontes nos mantienen divididos porque un ser dividido es más fácil de dominar. Pero cuando integras tus polaridades, cuando entiendes que la oscuridad no es tu enemiga, sino tu maestra, te vuelves completo. Y alguien completo ya no puede ser controlado. La apertura es el siguiente paso.
Abrirte no a los demás, sino a lo que eres en esencia. Abrirte es dejar de esconderte detrás de las máscaras que el sistema te obligó a usar. El rol, el deber, la apariencia. Abrirte es permitirte sentir sin filtrar. Y cuando lo haces, la energía empieza a moverse de una manera que ninguna religión puede explicar. Sientes una expansión que no viene de fuera, una vibración que atraviesa tu cuerpo y te conecta con algo inmenso. Ese es el verdadero contacto con lo divino, no una plegaria, sino una fusión. Y entonces llega la rendición, no la rendición del débil, sino la rendición del sabio. Rendirte es soltar la necesidad de controlar, de entender, de definir. Es mirar la vida y decir, ya no necesito imponerte mi miedo. Cuando te rindes, la mente pierde su dominio y el alma toma el mando. Y en ese instante comprendes que el sufrimiento fue solo la consecuencia de resistirte a lo que ya eras. Y finalmente, el reconocimiento. El punto en el que ya no buscas porque recuerdas. Ya no preguntas quién eres porque lo sientes. No hay cielo, no hay infierno, no hay Dios allá arriba. Solo hay una conciencia eterna que experimenta a través de ti. Y ahí, en ese reconocimiento, entiendes que todo el teatro del mundo, todas las religiones, todas las estructuras de poder fueron solo un escenario donde debías recordar lo obvio. Tú eres la luz que estabas buscando. Pero aquí está lo inquietante. Cuando alguien recuerda esto, el sistema tiembla, porque un alma libre es una amenaza. No necesita normas, no necesita miedo, no necesita ídolos. Vive guiada desde dentro, y esa guía no puede ser manipulada. Por eso, cuando despiertas, notarás cómo el mundo intenta devolverte al sueño. Te llamarán loco, hereje, blasfemo, intentarán que dudes, que retrocedas, pero eso también forma parte del proceso. Es la prueba final. Si puedes mantenerte fiel a tu luz, incluso cuando todo afuera se oscurece, entonces has roto el ciclo. Nuestro libro, Tu Ser Superior, ya está disponible. En el primer comentario de este vídeo tendrás el link de compra y toda su información. Esto no es un simple libro, es un viaje de descubrimiento interior donde aprenderás a reprogramar tu mente para así poder cambiar todo tu entorno y todos los aspectos de tu vida. Aprenderás a sentirte pleno, como nunca antes lo habías sentido. Tu ser superior, una conexión más profunda. Y cuando lo rompes, algo ocurre. Empiezas a ver el mundo como realmente es, un tablero de energía, una obra maestra de conciencia experimentándose a sí misma. Empiezas a reconocer a los dormidos, no para juzgarlos, sino para amarlos desde la comprensión. Porque tú también fuiste uno de ellos. Empiezas a hablar menos y a sentir más, a vivir desde la presencia, no desde la reacción. Y en ese silencio interno, el eco de los arcontes se desvanece, porque ya no hay dónde engancharse, no hay miedo que absorber, no hay culpa que manipular. Ha cerrado las puertas del templo interior y en su centro arde un fuego que nadie puede apagar. Ese fuego es el Dios real, el que no exige, el que no castiga, el que no tiene nombre. Es la chispa original que te fue negada y que ahora vuelve a encenderse dentro de ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de entender no solo cambiará tu visión del mundo, cambiará la forma en que existes dentro de él. Este no es un mensaje para tu mente, es un llamado para tu alma, un recordatorio de lo que ya sabes, pero habías olvidado. Y cuando esa verdad despierte en ti, el sistema nunca más podrá tocarte. Pero hay algo más profundo, algo que casi nadie se atreve a mirar, la ilusión del tiempo. Porque sin el tiempo, el control no puede existir. Los arcontes no solo manipulan tu fe, manipulan tu percepción del pasado y del futuro.
te hicieron creer que tu salvación está lejos, que necesitas esperar, mejorar, purificarte, que el cielo llegará después cuando mueras si mereces el perdón. Pero esa es la trampa más elegante de todas: aplazar tu divinidad. Porque mientras esperas el momento correcto, ellos siguen alimentándose de tu incertidumbre. Te mantienen en el limbo, entre la culpa del pasado y la ansiedad del futuro, y lo único que realmente existe, el presente, te pasa de largo. El tiempo psicológico es su mayor arma. Lo utilizan para que jamás estés aquí, para que nunca seas consciente de la hora. Y sin conciencia no hay libertad. Si observas, verás que toda la estructura del control se basa en el tiempo. Las religiones prometen recompensas futuras, los gobiernos te venden el miedo al mañana y el sistema te recuerda tus errores del ayer. Pero la chispa divina solo se enciende en un lugar: el instante en el que estás completamente presente. En el ahora no hay culpa, no hay castigo, no hay distancia entre tú y lo divino. Solo hay vida. Y eso, precisamente eso, es lo que temen los arcontes. Un ser humano completamente presente es incontrolable, porque en el presente no se reza, se experimenta, no se suplica, se siente, no se busca a Dios, se lo encarna. Por eso intenta mantenerte distraído, con pantallas, con pensamientos, con ruido constante. Cada vez que te atrapan en la distracción, tu energía se disipa y el fuego interior se debilita. Pero cuando logras concentrarte en un solo instante, algo sucede. Todo lo que parecía importante se desvanece y te das cuenta de que nada te falta, que todo lo que has buscado, toda la paz que anhelabas, estaba aquí, justo donde siempre estuviste. Y sin embargo, hay un miedo que surge justo antes de ese salto: el miedo al vacío. Ese instante en el que sientes que si sueltas tus creencias, si dejas ir la idea del Dios que conoces, te quedarás sin nada. Pero ese vacío no es la muerte, es el nacimiento. Lo que muere es el personaje, el creyente obediente, el hijo del castigo. Lo que nace es el creador, el consciente, el que recuerda. Por eso tantos temen el despertar, porque para renacer hay que morir simbólicamente, no en cuerpo, sino en identidad. Y cuando mueres a la vieja versión de ti mismo, el mundo cambia de textura. Lo que antes parecía sólido se vuelve transparente. Las máscaras caen y ves que todo, cada emoción, cada obstáculo, cada pérdida, fue un reflejo diseñado para mostrarte lo que aún no habías aceptado en ti. El universo no castiga, enseña. Y los arcontes, aunque creas que son tus enemigos, también forman parte de la lección. Son los guardianes del umbral. Su función es ponerte a prueba, asegurarse de que solo el que realmente desea la verdad la alcance. No puedes vencerlos con odio, porque el odio les da alimento. Solo puedes trascenderlos con conciencia. Y aquí entra en juego algo que pocos comprenden: la vibración. No como un concepto místico, sino como una frecuencia de conciencia. Cuando vibras en miedo, ellos existen. Cuando vibras en presencia, se desvanecen. Son como sombras que solo viven en la penumbra. Cuando enciendes tu luz interior, la ilusión se disuelve. Por eso las antiguas tradiciones no hablaban de luchar contra el mal, sino de despertar. La guerra no es contra los arcontes, es contra el olvido. Y aún hay otro velo que debes atravesar, el del cuerpo. Durante siglos te enseñaron a rechazarlo, a verlo como impuro, como cárcel del alma, pero eso también fue parte del engaño, porque el cuerpo no es un obstáculo, es el templo, es el punto donde lo divino y lo humano se encuentran. Cuando rechazas tu cuerpo, rechazas una parte de la creación. Cuando lo habitas con conciencia, te conviertes en el canal de lo sagrado. El despertar no consiste en huir del mundo, sino en traer la luz al cuerpo, al día a día, a cada respiración. Y entonces algo cambia.
Empiezas a notar que tu cuerpo responde distinto, que tu intuición se agudiza, que la realidad parece moverse contigo, no porque manifiestes cosas mágicas, sino porque estás alineado. Cuando recuerdas tu origen, el universo deja de ser un enemigo y se convierte en un reflejo. La vida empieza a conspirar contigo porque ya no estás contra ella, y esa es la verdadera magia. No controlar la realidad, sino fluir con ella desde la verdad interior. Muchos piensan que despertar te convierte en alguien iluminado, en un ser perfecto, pero la verdad es mucho más humilde y profunda. Despertar no te separa del mundo, te une a él. Empiezas a ver lo divino en lo ordinario, en la mirada de un desconocido, en el sonido del viento, en el silencio entre pensamientos. Lo sagrado deja de ser una excepción y se vuelve la norma, porque cuando dejas de buscar a Dios, descubres que siempre estuvo aquí en todo, incluso en ti, y aquí es donde la historia se invierte. Lo que antes era fe ciega se convierte en certeza viva. Ya no necesitas intermediarios, ni templos, ni rituales para sentirte cerca de lo eterno. Eres el templo, el altar, la oración y la respuesta. Y cuando llegas a ese punto, ya no puedes volver a dormir, porque una vez que ves la verdad, no hay forma de desverla. Puedes intentar ignorarla, pero en el fondo sabrás que el viejo mundo se derrumbó. El despertar no te promete paz eterna, te promete verdad. Y la verdad, al principio, puede doler, porque derrumba todo lo que creías ser. Pero cuando el polvo se asienta, la calma que llega no depende de nada. No necesita aprobación, ni promesas, ni cielos futuros. Es la serenidad de quien ya ha regresado a casa. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti sonríe. No porque haya encontrado a Dios, sino porque ha recordado que nunca lo perdió. Y justo ahí, cuando dejas de buscar fuera, todo cambia. Descubres que nunca estuviste perdido, que la luz que esperabas siempre ardió dentro de ti. Ya no hay un Dios allá arriba ni un enemigo afuera, solo tú, recordando lo que siempre fuiste. El verdadero despertar no es escapar del mundo, es vivir en él sin miedo, sabiendo que eres parte de lo divino. El sistema tiembla cuando un alma recuerda su poder, porque un ser consciente no puede ser controlado. Y si has llegado hasta aquí, significa que ya estás despertando. No lo olvides. Suscríbete si sientes que esta verdad te ha removido por dentro, porque esto apenas comienza. Y deja en los comentarios una sola frase, para que el universo lo escuche. Ya he recordado. Nos vemos en el próximo despertar. Pero recuerda, no me busques fuera. Encuéntrame dentro.